Dios, bueno. Tampoco así. Bienvenido nuevamente a otro podcast, que hace unos cuantos días, ¿verdad?, que no estábamos haciendo podcast y volvimos nuevamente porque hay muchos temas interesantes para hablar. Hoy vamos a hablar de un tema importante y crucial en la vida de toda persona que se arrepiente y llega a los caminos del Señor, y es la autoridad, ¿verdad? Y en la autoridad vamos a hablar un versículo, ¿verdad? Como siempre, tenemos un versículo bíblico, como siempre, y este versículo bíblico está en Lucas 10:20, ¿verdad? Y dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Tremendo este versículo. Aquí estaba, ¿verdad? Jesús le dio autoridad a 70, ¿verdad? Porque era la misión de los 70, y Dios les dio autoridad para sacar fuera demonios, les dio autoridad también para curar enfermedades. Entonces hay un rasgo, ¿verdad?, en las personas de que cada vez que nos entregamos al Señor y nacemos de nuevo, hay un rasgo espiritual que nace dentro de nosotros, y es la autoridad, ¿verdad? Y con la autoridad, ¿verdad?, demuestra la salvación, ¿verdad? La salvación es que es todo junto. No podemos separar la salvación y la autoridad, porque acá mismo lo dice, no se regocijen de que los espíritus se os sujetan. O sea, no te goces, no te pongas contento porque los espíritus se sujetan a tu palabra, sino pónganse contentos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, ¿cuál es la manera para saber si nuestros nombres están escritos en el libro de los cielos? Y es mostrando esa autoridad, ¿verdad? Sí. Que todo cristiano, una vez que nace de nuevo, tenemos esa autoridad, ¿verdad? Tenemos esa autoridad para hablar, y que nuestra boca, ¿verdad?, y se sujeten esos espíritus malignos, que cosas que de repente no existían, de repente empiecen a existir, en el sentido de que cosas que no pasan en nuestra vida, de repente empiecen a pasar, ¿verdad? A veces podemos tener un problema en nuestra vida y nosotros tenemos la autoridad en nuestra boca. La vida y la muerte están en poder de la lengua, también dice la Biblia. Entonces eso demuestra que tenemos autoridad, ¿verdad? Pero no antes de llegar a Cristo, sino una vez que nos entregamos, porque la autoridad no la damos nosotros mismos, sino que nos las da el Señor Jesús, como se lo dio en este caso a los 70 que hicieron, ¿verdad?, que hicieron este viaje misionero, por decir así, yendo por ciudades y iban, ¿verdad?, sacando fuera demonios, sanando enfermos. Entonces, esa es, digamos, la manera más visible de ver el fruto del espíritu de una persona, la autoridad, ¿verdad?, en contra de los demonios, la autoridad, ¿verdad?, que nosotros tenemos en la boca, la cual también muestra, ¿verdad?, la salvación. Amén. ¿Qué piensas tú de la autoridad? Ya te voy a dejar ya sin más. Ya. ¿Qué piensas acerca de la autoridad? ¿Cómo te ha ayudado también la autoridad a través de tu vida? Y cómo el Señor te ha bendecido, ¿verdad?, a través de la autoridad en tu vida. Dios les bendiga a todos los que nos van a ver. Como dijo Gustavo, teníamos unas semanitas de no hacer podcast. Como un mes ya. Como un mes, sí. Hemos estado pues ocupaditos, pero siempre en la obra del Señor, trabajando en las cosas del Señor. No hemos estado quietos, hemos estado en apartamentos, haciendo cultos con nuestra iglesia, el Tabernáculo de Atlanta. Y siempre estamos ocupados, pero... Y ya vamos a hacer un video acerca de las cosas que han ocurrido, ¿verdad?, en las calles, en los apartamentos, cómo Dios ha movido su mano de misericordia con muchas personas, ¿verdad? Porque ha sido lindo lo que ha pasado estas semanas. Hemos experimentado cosas sobrenaturales de parte de Dios, en la cual yo creo que también tiene que ver, ¿verdad?, la autoridad, ¿verdad? Claro que sí. Tiene que ver la autoridad en las cosas que hemos experimentado, porque nosotros tenemos autoridad para que las cosas pasen, ¿verdad? Sí. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Sí, ahorita veníamos con Gustavo, veníamos hablando acerca de eso.
Yo creo que muchas veces Dios nos da autoridad, ¿verdad? Pero cuando estamos en las calles, Dios nos tiene que como dar una autoridad mayor, porque cuando salimos a las calles, tú sabes, tenemos que pelear con el mismo diablo en las calles. Pasan cosas sobrenaturales, que de verdad, si no tuviéramos la autoridad que Dios nos ha dado, de verdad que nos hacen trizas afuera. ¿Te acuerdas? Hace como dos meses atrás, venía una morena, una persona de piel moreno, ¿verdad? Piel morena, perdón. Y estábamos en el puente y nosotros... Venía a atacarnos. Y venía como a golpearnos. Entonces nosotros estábamos en el puente evangelizando y me dice una señora que ella estaba en el puente, para los que no saben qué es el puente, nosotros evangelizamos con banderas en un puente. Ven a Jesucristo hoy antes que sea tarde. Todos hemos pecado en contra de Dios. We all have sinned against God. But Jesus came and paid the price that we deserve on that cross. Pero Jesucristo vino y pagó el precio que merecíamos en la cruz. En Jimmy Carter, aquí en Atlanta, los que están afuera, los que nos van a ver afuera de Estados Unidos, estamos en Atlanta, Georgia, y siempre todos los jueves nosotros evangelizamos en ese puente. Entonces, para mientras que los carros estén parados, ¿verdad? Nosotros, Gustavo se pone con un megáfono a predicar la palabra de Dios. Y nosotros alzamos banderas, rótulos. Entonces, esa tarde me recuerdo que estaba una señora y me dice, mira para allá, te va a golpear, me decía la señora que estaba en la luz roja, te va a golpear, llama a la policía. Y yo me quedé y volteé a ver dónde estaba, ¿verdad? Y era una persona alta, grande. Y cuando ella venía cruzando la calle, que no la dejaban porque el semáforo estaba pasando los carros, y ella venía y me maltrataba, y cuando ella venía... Diciendo toda clase de malas palabras. Y venía para encima de mí, yo creo que venía drogada, endemoniada y de todo. Y cuando ella venía para donde yo estaba, directa, yo le dije, te sujetas en el nombre de Jesús. Pero mi voz, ella venía con gritos, con aquellas malas palabras, pero mi voz se alzó tan fuerte que ella quedó como asustada del grito que yo di. Cuando le dije, te sujetas en el nombre de Jesús. Ella quedó así y se quedó quieta y quiso ir donde estaba Gustavo, quiso como golpearlo, pero no llegaba. No, apenas llegó así, como que me hizo así, ¿verdad? Pero estaba amenazando como que nos iba a pegar fuerte y como que así, venía con ganas de pegarnos, pero apenas nos tocó el hombro y nosotros, ¿verdad? Entonces, aparte de tú, nosotros estábamos en el nombre de Jesucristo, te reprendo. Empezamos a reprender. Entonces, yo creo que Dios nos ha dado una autoridad cuando estamos afuera. Todas las personas que salimos afuera a evangelizar, no hablo solo de mi persona, sino porque lo he visto, lo he vivido, lo he palpado, ¿verdad? Cómo Dios reacciona a favor de nosotros, ¿verdad? Porque cuando estamos en la iglesia, es cierto, Dios nos da autoridad, pero ¿para qué Dios nos va a dar autoridad si estamos sentados en la iglesia? Si no salimos, entonces Dios no te va a dar la autoridad como aquel que está enfrentándose a drogadictos, a prostitutas, a asesinos, a gente que son enfermos, que dicen, nos gritan en las calles, ¿verdad? Vayan a hacer algo, vete a tu casa a hacer algo. Y voy a poner una nota, ¿verdad? Que nosotros, dice la Biblia, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces, la lucha no es contra la gente, ¿verdad? La lucha no es porque alguien venga enojado hacia nosotros, ¿verdad? La lucha es espiritual, es en el mundo donde nosotros nos vemos, y es ahí donde tenemos que tener autoridad, donde nos meneamos. Exactamente. Le dice acá, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¡Qué tremendo!
¿verdad? O sea, ¿para qué nos dio Dios autoridad? ¿Para qué Jesús nos da autoridad? No nos da autoridad, ¿verdad?, para que nos quedemos sentados en un banco, como decías tú, sino para ir a anunciar el reino de los cielos, ¿verdad? Y cuando vamos a anunciar el reino de los cielos, hay potestades en el aire. Hay mucha gente que está atada a las drogas, está atada a pensamientos de suicidio, está atada a la verdad, a muchas cosas que están destruyendo su vida, los vicios de los cigarrillos. Hay gente que está atada a los vicios de jugar las maquinitas de casino. Hay diferentes clases de cosas a las cuales la gente está atada, y esa atadura no es de la carne, es espiritual, ¿verdad? Porque cuando no pueden dejar de hacer algo, como la droga te destruye, pero no pueden dejar de hacerlo, y tratan y hacen tratamiento y no pueden dejar de hacerlo, porque los tratamientos no van a curar algo que es espiritual. Entonces, ¿qué se requiere para que esa atadura se desate y para que sea destruida esas cadenas? Se requiere autoridad espiritual. Quiero contarte algo. Cuando yo tenía, yo creo que ya conté el testimonio, ¿verdad?, de cuando yo recién me convertí al Señor, ¿verdad?, que un pastor se acercó a mí y empezó yo estaba extremadamente endemoniado, era rebelde, cuando yo tenía 17 años. Y Dios, bueno, tampoco así. Pero bueno, la cosa es que sí, hace muchos años atrás, como dice, ¿verdad? Sí, hay que decir la verdad. Hace muchos años atrás. Y si no fuera por la autoridad de ese pastor, ¿verdad?, que en el nombre de Jesús reprendió los demonios, porque no todo el mundo que reprende tiene la autoridad. La autoridad la tiene el que es nacido de nuevo. Y con eso podemos demostrar, ¿verdad?, a través de la autoridad, si sus nombres están escritos en el cielo, ¿verdad? Sí. Porque eso es lo que dice acá, ¿verdad? En el 20 dice, no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, la autoridad viene juntamente con la salvación y con que sus nombres estén escritos en los cielos, ¿verdad? Entonces, si no hubiera sido por ese hombre, ¿verdad?, que tenía autoridad sobre los demonios, sinceramente yo creo que no hubiera podido ser libre ese día. Entonces yo creo que la autoridad es necesaria en la vida cristiana para la libertad de las personas, porque nosotros muchas veces andamos en el mundo atados, ¿verdad?, a vicios, muchas cosas que necesitamos la autoridad del Señor, ¿verdad? Sí, ahí donde nosotros estamos, en los puentes, nosotros decimos, ¿verdad?, Dios te bendiga, y la gente nos pone, odian a Jesús, odian a Dios. Una vez yo estaba, ¿verdad?, diciendo a Dios y bendiciendo a las personas. Sí. Si un hombre viene y me enseña una pistola, entonces imagínate, él podía haber sacado la pistola y disparar, pero cuando tú tienes el poder de Dios, el diablo puede venir a quererte como asustar, pero no puede. ¿Por qué? Y no puede usarlo. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado autoridad. Entonces, no es igual cuando tú estás sentado, y eso me lo daba el Señor. Ahorita veníamos pensando, porque nosotros hacemos los podcasts, nosotros le decimos, Espíritu Santo, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar? Y vamos a hablar acerca de otra cosa. Que será para otro podcast. Que será para otro. Pero ahorita el Señor, mientras nosotros veníamos hablando de eso, de la autoridad. Y yo le decía a Gustavo, ¿verdad?, que Dios no nos va a dar la autoridad para que nosotros nos quedemos sentados en una silla. O para que nosotros lleguemos y la llevemos solo a la casa. Y no, Dios nos va a dar nada hasta que nosotros estemos preparados. Exacto. Entonces, si tú no tienes autoridad, pídesela al Señor, porque el Señor te la da. Pero eso sí, no puedo, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Hay veces, estamos en la iglesia, estamos muchas veces en la iglesia, y nosotros nos llenamos del Espíritu Santo de Dios, bailamos, danzamos, hacemos tantas cosas en la iglesia. Y el Señor nos llena. ¿Pero para qué nos llena? ¿Para que salgamos al campo a jugar fútbol? ¿Para que salgamos a jugar DVDs? ¿Para a jugar games?
para que vayamos a una fiesta. Para eso Dios nos llena en la iglesia. Para ir a mirar al fútbol. Para ir a ver el fútbol, para ir a sentarnos en una televisión. No, si Dios nos llena en la iglesia, es para que nosotros salgamos y predicamos el evangelio a aquellas criaturas que no lo conocen. Porque imagínate, igual en la autoridad, ¿para qué te va a llenar Dios de autoridad? ¿Para ir a un partido de fútbol? ¿Para ir a jugar al fútbol? ¿A dar mejores patadas? No. Dios no te puede dar una autoridad para que tú vayas a jugar maquinitas, a hacer tantas cosas, tantas boberías, a ver TikTok. Dios no te va a llenar para eso. Dios no te va a dar autoridad para eso. Imagínate, y Dios nos está llenando y dice uno, qué lindo, el Señor lo sentí, el Señor hizo esto, el Señor me sanó, el Señor me esto, pero se queda en nosotros. Entonces, eso no es para que nosotros nos quedemos con eso. Si Dios nos da algo, es para que nosotros lo demos a aquellos que no lo conocen. Porque Dios nos va a pedir cuentas. Yo te llené, yo te di autoridad, yo te hice, pero tú, ¿en dónde la gastaste? La gastaste en una cancha de fútbol, en una cancha de básquetbol, en un party, en un en un lo otro, y en todo, pero menos en predicar la palabra de Dios. Yo lo que creo también, hay mucha gente que yo he escuchado que no ha tenido nunca una experiencia con el Señor. Y eso es preocupante. He escuchado pastores que no han tenido experiencia con el Señor, ¿verdad? Que no creen en el poder del Espíritu Santo, y eso es alarmante. Porque Dios es un Dios sobrenatural, para empezar, ¿verdad? Entonces, Dios, ¿cómo te va a llenar, verdad? Si tú no estás buscando hacer lo que Dios quiere. ¿Cómo vas a tener una experiencia con el Señor? Porque nosotros hemos tenido mucha experiencia con el Señor, ¿verdad? O hemos visto gente que tiene experiencia con el Señor, pero ¿qué hacen después de la experiencia? ¿Verdad? Porque vos tenés una experiencia, pero si es por algo. Es por algún propósito. ¿Dios no te va a dar algo? Entonces Dios mira tu corazón, ¿verdad? Si estás dispuesto no a servirlo, ¿me entendés? Entonces si estás dispuesto a servirlo, vas a tener mucha experiencia con el Señor, porque Dios es un Dios sobrenatural. Vas a tener sueños, Dios te va a hablar, Dios te va a decir esto, pero tienes que disponer tu corazón a hacer la obra de Dios, y anunciar. Disponer tu vida también. Exacto, como decía acá en el versículo, ¿verdad? Y vas a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Verdad? Porque eso es lo que hacía Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa es el fundamento de lo cual Dios te puede dar poder o no. Y el fundamento, porque va todo encerrado, como estábamos hablando hace un rato, ¿verdad? Está todo encerrado en un paquete. En un paquete. Si tú quieres la salvación, va con la salvación, la demostración de la salvación está aquí en Lucas 10:20, ¿verdad? Que Jesús dijo, ¿verdad? Regocijaos, no porque tengan el poder de que los demonios se vayan, sino regocijaos porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, junto con la autoridad que Dios te da en contra de los demonios, en contra de los principados y las potestades, ¿verdad? Viene la salvación. Entonces va todo encerrado en un lado solo. Dios no te va a dar algo si tu corazón no está dispuesto a servir. Porque entonces, ¿para qué? O sea, a un soldado no le van a dar no le van a dar una escopeta, una ametralladora para andar caminando en la ciudad e ir a comprar. Para irse al mall. Para ir, claro. Imagínate un soldado que venga con su ametralladora, ¿verdad? Para ir a comprar un perfume. Es como que no tiene sentido, ¿verdad? Sin embargo, le dan armas de destrucción masiva con la razón de ir a pelear una batalla, de ir a pelear una guerra. Y como dice la Biblia también, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¡Oh, mira, hasta junto! Entonces, ¿cómo te va a dar Dios, verdad, armas para una milicia si no estás dispuesto a ir a destruir fortalezas? ¿Verdad? Es la pregunta. Sí. O sea, hay que ir a destruir fortalezas. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto a arrebatarle las almas a Satanás para que Dios te dé autoridad y te dé esas armas para destruir fortalezas. Fíjate, yo muchas veces yo tengo amigas que sus hijos se han ido al Army para arreglarle los papeles a sus papás, ¿verdad? Pero esos muchachos ellos van con un propósito de arreglarle los papeles a su papá, pero ellos tienen que pasar un test.
Ellos tienen que levantarse temprano, ir a correr, hacer ejercicio y van con mochilas. Dice que ya no lo aguantan y cuando ellos ya no pueden, los empiezan a humillar, a sentir mal. Pero ellos tienen que pasar ese test para que a ellos les den esa arma. Y después de que ellos corren, después de que son maltratados, que los tiran en como les dijera yo, en unos barrancos, los tiran de aviones, los tiran en paracaídas, le hacen de todo con esa gente. Y de último, después que ya está preparado, y de hay personas que sienten que no la pasan, y le dicen, no, tú no la pasaste. Y aguantaron todo. Y no llegan a que le den el arma. Imagínate, alguien que esté sentado. ¿Tú crees Dios, que es Dios, que conoce tu corazón, no te va a dar un arma? No. En cambio, esos muchachos van con una visión de darle papeles a sus papás. ¿Pero qué? Tienen que pasar por ese proceso. Y cuando ellos ya le dan el arma, ya empiezan a enseñarle cómo va a usar esa arma, cómo se va a unir, porque se la dan en pedazos, le enseñan cómo la tiene que unir, cómo la tiene que limpiar, cómo la tiene que cuidar, cómo todo. Y se la dan bien bonita. Entonces ellos, dice que ellos pueden quedarse hasta dormidos parados, pero con el arma a la mano. Sujeta. Así somos nosotros los cristianos. ¿Cómo Dios nos va a dar un arma, una autoridad, si nosotros no nos importa? Porque nos el arma quedamos así. También representa autoridad. ¿Sí? ¿Verdad? Representa porque autoridad. La palabra de Dios respeta a la gente que tiene un arma. Sí. ¿Verdad? Así como nosotros respetamos a los policías, cuando vemos a un policía y andan con toda esa cantidad de cosas, pero hay algo que los diferencia a los policías de las demás personas, no todo ese traje, sino el arma que tienen en el bolsillo. Y eso es algo de respeto, ¿verdad? Es un tema de respeto. Tú respetas a la policía. Entonces, los demonios van a tener respeto de ti solamente cuando estés armado con el arma espiritual que Dios te da, ¿verdad? Sí. Porque Dios te da esa autoridad. Pero junto con la autoridad viene la salvación. O sea, no se puede una cosa sin otra. Es como que Jesús te dijo, no regocijen porque los demonios se sujetan. O sea, no se pongan contentos porque los demonios se sujetan. Porque sino, brinquen, salten. Que se vayan. Y así como hacía Jesús. Jesús ni siquiera le hablaba a los demonios. Vino el endemoniado gadareno, ¿verdad? Y el endemoniado solo se arrodilló delante de él. ¿Y qué tienes con nosotros, hijos del Dios Altísimo? Entonces Jesús ni hablaba. Jesús venían y se le postraban y le dice, danos permiso para irnos al hato de cerdo. Y Jesús le dijo, ve. Entonces eso es autoridad. Y Él nos da esa autoridad a nosotros. Dice que mayores cosas haríamos nosotros. Haríamos. Entonces es tremendo, o sea, como Dios... Pero fíjate que se me venía algo. Sí. Un policía no se parece a un security. No. Los security no tienen la autoridad como la que tiene un policía. Y no sé si han visto, no sé si alguna vez pensaron, bueno, yo alguna vez lo pensé, ¿verdad? Que ves a un security, ese es un security, no pasa nada. No pasa ese no nada. puede darme ticket. No, ese no. Pero cuando ves a un policía, entonces ahí sí, a volar, así, a la velocidad límite, y ahí con todo, ¿me entendés? Haciendo que no te equivoques, porque sabes que el policía sí tiene autoridad, ¿verdad? Entonces así miran los demonios también. Dicen, no, este sí tiene autoridad. Cuando mira, no, ese no me hace nada. Entonces, yo me acuerdo, hace ya como unos meses atrás, ¿verdad? Yo estaba durmiendo, eran como las 2 de la mañana. Y bueno, de repente sentí un ataque, ¿verdad? En el cual yo sentí que un demonio extremadamente horrible se sentó al lado de mi cama. Y como que me quería hablar como una cosa rara, ¿verdad? Yo estaba durmiendo. Entonces entonces me entró un terror, como un miedo, ¿verdad? Porque a veces cuando vienen esos ataques te entra como un escalofrío en la espalda y sentís un miedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Hoy nos levantamos, prendemos todas las luces y dejamos todo prendido, o de verdad nos metemos en el espíritu y empezamos a reprender. Yo me levanté y dije, de acá te vas en el nombre de Jesucristo, no te vas a quedar en este cuarto en el nombre de Jesucristo. Sentí que era un ataque de una bruja, pero dije, no, en el nombre de Jesucristo te vas. Y hay algo que no sé por qué me pasa a mí, ¿no? Que cuando más miedo tengo, más me meto. Entonces, cuanto más miedo me da, ¿verdad? Esa identidad demoníaca o lo que sea, más me meto para yo reprender.
hasta que se vaya, hasta que yo no sienta absolutamente nada y me sienta en paz. Entonces, esa es la autoridad que Dios te da. Y pasa, o sea, pasa, tú reprendes y se van, ¿verdad? Porque es autoridad genuina. Hay ciertos grados digamos, yo creo que también hay grados de autoridad, ¿verdad? Hay muchas historias que puedo contar acerca de la autoridad, ¿verdad? Y que hay cosas que me han pasado en mi vida que me hacen cuestionar, ¿verdad? ¿Realmente vivimos una vida de autoridad o no? ¿No? A veces te preguntas esas cosas, ¿verdad? No sé, cortito, antes quiero dejarte a ti también, porque me imagino que tienes muchas cosas para contar, pero bueno. Yo vivía en un tiempo, ¿verdad? En un hotel. Entonces, a mí, en el cuarto de donde yo estaba al lado, el muchacho que vivía ahí me traía muchas prostitutas, ¿verdad? Y los hoteles son los peores lugares. Yo creo que vienen, ¿verdad? Toda clase de cosas, escuchar a través de las paredes, o escuchar a través de las paredes cada cosa que ni uno se imagina, ¿verdad? Entonces traían prostitutas, entonces a mí me molestaba el ruido a las 2 de la mañana, ¿verdad? Y un día me despierto a las 2 de la mañana, eran 2:30, ¿verdad? Y yo le dije al Señor, Señor, dame autoridad para que esto se vaya, en el nombre de Jesús, dame autoridad. Lo dije, ni siquiera, ¿verdad? Fue una reprendida como que, en el nombre de Jesús, no. Porque hay gente, ¿no?, que hace, en el nombre de Jesús te echo afuera. Y eso no es autoridad, ¿verdad? Eso es grito. Pero cuando tenés autoridad, ¿verdad? Bueno, ese momento le dije, Señor, dame autoridad. Y yo en voz baja dije, en el nombre de Jesús te reprendo espíritu de fornicación. Solo eso, ¿verdad? Solo eso. Ni grité, ni levanté mi voz, fue en voz bajita, porque eran las 2:30 de la mañana y recién me había despertado, ¿verdad? Entonces, en el momento que dije eso, empecé a sentir unos pasos como que y un ruidaje en ese, ¿verdad? En esa habitación. Y yo escuché todo ese ruidaje que sabía que no era normal. Y dije, sentí que algo había pasado, ¿verdad? Sentí algo que había pasado. No sabía la magnitud de lo que había pasado, pero yo sentí que algo había pasado. Y queda todo silencio, ¿verdad? En un momento queda todo silencio y yo, gracias Señor, y me fui a dormir de nuevo, ¿verdad? Al otro día veo que no se escucha ninguna clase de ruido en la habitación, ¿verdad? Y pasan hasta que me entero que la persona que vivía ahí se fue. Se fue, ¿verdad? Quedé 3 meses, ¿verdad? En ese cuarto viviendo sin ninguna persona del lado derecho ni del lado izquierdo, ¿verdad? Wow, eso es autoridad, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me pasó eso, me hice cuestionar, ¿de verdad tenemos autoridad? O sea, Dios nos da la autoridad para hacer esas cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos que pedírsela, ¿verdad? Porque la autoridad es real y pasa en el mundo espiritual. Hay gente que se lleva al extremo la autoridad y todos son demonios, No todos son demonios, a veces que el problema es de la carne, ¿verdad? No todos son demonios, pero sí tenemos lucha no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, ¿verdad? Y la señal de que nosotros somos salvos, una de las señales, ¿verdad? Bueno, por supuesto, los frutos que tengas en su vida, porque dice la Biblia también, ¿verdad? Que el hacha está puesta debajo de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, los frutos es una señal de la salvación. La autoridad, como vemos acá en Lucas 10:20, también es otra señal de la salvación. Esta es una señal, en mi manera de verlo, capaz que otra persona no lo ve igual, pero creo que esta es una señal extremadamente fuerte de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Porque Jesús dijo, no se gocen porque los demonios se sujetan, sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, va todo en conjunto. Entonces, Dios te da autoridad para que salgas y hagas la obra de Él, ¿verdad? Al mismo tiempo, si no salís y no haces la obra de Él, Dios no te va a dar autoridad, en lo cual no se van a ver frutos, no se va a ver nada en tu vida en realidad si solamente estás recibiendo un mensaje. Dios lo que quiere es que recibas el mensaje y pongas por obra la palabra que recibiste, ¿verdad? O sea, si nosotros recibimos una palabra,
Nosotros leemos la Biblia, no es para que quede ahí de adornada, como mucha gente que nos encontramos que tiene su Biblia con polvito, ¿verdad? Puesto en el Salmo 23, abierta en el Salmo 23. O el Salmo 91. O el Salmo 91, y ahí está su Biblia abierta y, ok, está el Salmo, como que va a salir magia de adentro de la Biblia, no. Funciona cuando nosotros ponemos por obra la palabra del Señor. Sí, porque la Biblia el diablo se la sabe de pasta a pasta, pero sí. no la vive. Ajá. Y aunque sea unos versículos, pero vivirlos, eso es lo que cuenta. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos la palabra. Que nosotros vivamos la palabra. Y dice que nosotros somos nación santa, ¿verdad? Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. O sea, tenemos un propósito como pueblo de Dios, ¿verdad? Y es anunciar a aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Si en algún momento estabas en tiniebla, eras borracho y Dios te sanó, Jesús te libertó de todo eso, pues Dios te da un propósito. Que anuncies al que te llamó de vivir de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ese es nuestro propósito y Dios nos prepara, así como cuando nosotros preparamos, ¿verdad? Cuando nos prepara el ejército, ¿verdad? Que si vos vas a entrar al ejército, vas a ser preparado para usar esas armas potentes. Dios también te prepara para esa clase de cosas, ¿verdad? Claro que sí. Fíjate, a mí me pasó algo hace ya mucho tiempo, muchos años atrás. Hablándote tal vez como de unos 10 años atrás. Me pasó una experiencia que hasta ahorita yo la recuerdo porque fue bien fuerte. Me recuerdo que en ese tiempo yo me metía, ¿verdad? Trabajaba de noche y trabajaba viernes, sábado y domingo. Entonces los días que yo estaba en la casa, yo me metía en ayuno, yo me metía en oración, yo estaba, imagina, bueno, yo sigo activa. Bueno, todo el tiempo, ¿no? Pero digo, sí. Es cuando empezaste a estar activa, digamos. Sí. Sí. Entonces, era porque yo tenía más tiempo para el Señor, ¿verdad? Entonces, me recuerdo que una noche yo estaba acostada. Y me desperté, sentí en mi corazón, ya había terminado de orar, me acosté y sentí en mi corazón, ¿verdad? Sentí la presencia de Dios, sentí aquella presencia tan linda y adorando a Dios, que yo me volví a bajar de la cama y empecé a orar. Y empecé a orar y adorar a Dios y adorar y adorar y adorar. Ya tenía tal vez como una hora orando y exaltando a Dios, cuando de repente la luz de mi cuarto ¡pac!, se apagó. Y yo me quedé así, me quedé en oscuras. Entonces tenía la luz del baño, ¿verdad? Y fui y encendí la luz del baño. Y la luz del baño hizo ¡pac! Y se apagó también. Yo dije, ay, qué raro. Pero usted sabe que cuando usted está con la presencia del Señor, ¿verdad? Adorando y eso. Vine y había una luz así en el pasillo. Y enciendo aquella luz. Y cuando yo la enciendo y me doy como el regreso para seguir orando, la luz hace ¡pac! Y se apaga. Ahí yo sentí como miedo. Se me pararon los pelos, me dio escalofrío. Y cuando yo volteo, el pasillo es una señal importante reconocer, ¿verdad? Pero ¿Qué pasa cuando se te paran los pelos y sentí escalofrío? Ajá. Entonces, cuando yo estaba así en el pasillo, ¿verdad? Cabal enfrente quedaba la cocina. Y cuando yo miro, se enciende el microwave. Yo sentí aquella cosa cuando se apagó. Encendí la luz y me di la vuelta. Y cuando iba a caminar para mi cuarto, se apaga, hizo ¡pac! Se apaga. Entonces ya imagínense, ya ahí eran 3 cosas. Era la luz de mi cuarto, la del baño y la del pasillo. Y yo sentí así y solo dije, la sangre de Cristo me cubre. Cuando yo volteo a ver como para la cocina, el microwave se encendió solito. Y empezó a dar vueltas, ¿verdad? Solito. Oh, hermano, ahí fue donde me paré. Y le dije, ¿verdad? Le empecé a reprender todo espíritu inmundo que haya querido venir a entrar a mi casa. ¿Quién te dio permiso? Le dije. Para entrar a mi casa, para venir. Empecé a reprender, empecé a tomar esa autoridad que Dios tenía, como yo sentía como que algo estaba atrás mía. Y yo reprendía, pero fue algo tan fuerte que de repente abrí mi casa, abrí la puerta de la casa y le dije,
fuera de mi casa, fuera, no tienes ninguna autoridad. Y era tal vez como las 12, 1 de la mañana y empecé yo a orar y a reprender. Entonces Dios nos ha dado la autoridad. Amén. En ese tiempo me recuerdo que también yo desde que comencé en la iglesia, siempre estuvimos evangelizando. Siempre, toda mi vida. Dicen que el primer amor se pierde, pero hasta ahorita la gloria para mi Dios. Y ese Dios, es eso, otro como tema que va, para otro. como que va fluyendo y fluyendo. Sí. Más. Nunca se termina el primer amor si tú no lo permites. Claro que no. Pero la autoridad se puede terminar si tú no decides ir a la cruz. ¿Por qué les digo esto? Porque Judas Iscariote, y voy a ir, ¿verdad? Dice Lucas 9:1. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. 12 discípulos, ¿verdad? Entre ellos estaba Judas Iscariote. Entonces Judas Iscariote tenía autoridad, ¿verdad? Para poder sanar enfermos y para libertar demonios. O sea, Dios le dio la autoridad. Y junto con la autoridad, como vimos en Lucas 10:20, ¿verdad? Viene la salvación. Entonces Judas tuvo su tiempo en el cual disfrutó una salvación y el poder de Dios, ¿verdad? En la cual habrá visto milagros. Imagínate que el Señor dice que cuando él fue la última cena, dijo, Señor, pero ¿quién te podrá entregar? Y dice, es alguien que comen en mí mismo, en el mismo plato de Jesús. Imagínate, esa clase de confianza tenía. Wow. Tremendo. Pero entonces, ¿qué pasó? Judas traiciona a Jesús, lo cual obviamente es un pecado tremendo, ¿verdad? Pero el problema de Judas no fue que, ¿verdad? La traición de Jesús, porque eso estaba predestinado desde, ¿verdad? De Isaías venía diciendo que iba a sufrir, de que Jesús estaba todo predestinado. El problema de Judas fue que no se arrepintió, no fue a la cruz, no se arrepintió de sus pecados, sino que fue y se suicidó. Entonces, en el momento que tuvo ese tremendo pecado, perdió la autoridad y también perdió la salvación, ¿verdad? Porque al suicidarse, o sea, es un pecado de los más graves, que, ¿verdad? Que, o sea, no de los más graves, pero todos los pecados son graves en realidad, ¿verdad? Porque un punto solo que ofende y te haces culpable de todo. Pero es un pecado en la cual ya no hay salida, o sea, una vez que uno se suicida, prácticamente estás destruyendo, como dice la Biblia, que el que destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y en el momento que la persona se suicida, está destruyendo el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es nuestra vida. Entonces nosotros no podemos quitarnos la vida porque vamos a terminar en el infierno directamente. Entonces Judas perdió la autoridad y perdió la salvación. La autoridad se puede perder si no vamos a la cruz, si no vamos con el arrepentimiento, porque fallar, hermanos, vamos a fallar. Sí. No somos perfectos, ¿verdad? En algún momento dice el que no ofende de palabra, este es varón perfecto. Es muy difícil muchas veces, ¿verdad? A veces te equivocás y decís algo que de repente pueda ser ofensivo para otra persona, o puedes hacer algo de repente que no esté bien. Pero entonces tu gran problema es no irte al suicidio, o sea, no matarte, sino irte a la cruz, arrepentirte, Dios te perdonará, te limpiará de tus pecados y la autoridad seguirá ahí. Pero entonces la autoridad se puede perder, la salvación se puede perder, ¿verdad? Si uno, porque hay gente que yo he escuchado, ¿verdad? Que dice la salvación, una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? Y eso no existe, ¿verdad? No, porque si no, ¿para qué hubiera existido la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Claro, ¿verdad? O sea, Dios no es loco para él. Imagínese, usted no se va a perder. Entonces, ¿para qué él vino dice la palabra, él vino a salvar lo que se había perdido? Exacto. Entonces, ¿para qué esa frase en la Biblia? Sí. ¿Para qué Cristo va a venir a morir en la cruz del Calvario? ¿Verdad? El que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, si perseverar hasta el fin te da la salvación, quiere decir que tenemos que seguir firmes. Quiere decir que tenemos que, si nos equivocamos, tenemos que arrepentirnos y seguir, ¿verdad? El camino de la cruz, que es el único camino que nos puede salvar, ¿verdad? Pero podemos tener autoridad, podemos notar en nuestra vida la autoridad. Con los frutos, se pueden ver los frutos de la salvación. Cuando la persona es salva tiene fruto. No me vas a decir, ¿verdad? Saulo de Tarso,
Un encuentro solo con el Señor y tu vida cambia y los frutos se ven. Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia. Un encuentro que tuvo con el Señor, su vida cambió completamente, ¿verdad? Y después de eso terminó siendo el apóstol que escribió más cartas a todas las iglesias. Entonces los frutos se ven cuando tenés la salvación. Se ve la autoridad cuando tenés la salvación, ¿verdad? Y la autoridad se puede perder, la salvación se puede tener, pero uno tiene que mantenerse firme hasta el fin, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la Biblia, que persevera hasta el fin, será salvo. Entonces, tremendo tema el día de hoy, ¿verdad? La autoridad. Sí. Y creo que hay mucho más, ¿verdad? Para hablar de la autoridad, que podemos hacer incluso otro video hablando de la autoridad y bueno, y cuando reprenden demonios y todo eso. Pero creo que quedó claro, ¿verdad? Que Lucas 10:20, perdón, es un versículo en el cual Jesús nos habla, ¿verdad? Y nos dice, no te regocijes porque tengas autoridad y porque los demonios se sujetan, sino regocíjate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Así que con la autoridad viene la salvación y tu nombre, si tú tienes autoridad, tu nombre está escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Sí. Así es como funciona. Sí, así es. Y quiero contarles lo último. Ajá. Una vez estaba yo en la calle evangelizando y me encontré a un muchacho hace también muchos años atrás y lo empecé a evangelizar, ¿verdad? Le empecé a decir que me dijo, a mí no me gusta la iglesia, yo odio a todos los cristianos, yo esto, yo lo otro. Entonces yo le dije yo, ¿y tú odias a Dios? Le dije yo, ¿por qué? Si no lo conoces. Y viene y me dijo, bueno, lo conocí en un tiempo. Y yo le dije, ok, lo conociste en un tiempo, entonces, ¿qué te hizo Dios? Entonces vino él y me dijo, mire señora, le voy a decir una cosa. ¿Usted sabe por qué yo estoy en este país? Y le dije, no. Y le dije, no sé por qué estoy en este país, no sé por qué estás en este país. Y me dijo, porque maté a un hombre que se acostó con mi mujer y yo era cristiano. Y lo maté y me vine para acá, para este país. Y yo me quedé así, ¿verdad? Y le dije yo, ¿y qué satisfacción te ha traído eso? Y me dijo, y a mí todo el que me mande, me dijo, usted no sabe, me dijo, qué es lo que yo traigo aquí, me dijo. Y entonces me le quedé viendo yo y le dije yo no sé lo que tú traes ahí, le dije, pero lo que yo traigo aquí, le dije, y en mi corazón, es a Jesús, le dije yo. Entonces le dije, ¿y sabes qué? Le dije yo, no es casualidad que estés aquí, le dije, es Dios el que te está llamando, le dije. Porque sabes una cosa, tal vez esa mujer te falló y todo el mundo te falló y tal vez te sientes mal, pero él no te ha fallado. Tal vez en tu, aunque te quieres tal vez hacer sentir el más hombrecito, más fuerte conmigo, le dije yo, porque traes no sé qué es y no me importa, pero te voy a decir una cosa, le dije. Cristo te ama, Cristo te está buscando, porque no somos nosotros los que buscamos a Dios, sino es Él el que nos busca a nosotros, y Dios te ama, le dije yo. No es casualidad que estés aquí, le dijo. ¿Sabes qué? Le dijo. Tú pudiste hacer tantas cosas, pero Dios te puede perdonar. Y cuando yo le dije que Dios lo podía perdonar, le dije, vino y me dijo, ¿usted cree eso? Y como que ya sus palabras cambiaron. Y me dijo, ¿usted cree que Dios me podría perdonar? Y le digo, claro que sí. Dice la Biblia que el único que Dios no perdona es la ofensa al Espíritu Santo. Pero de ahí todo tiene una consecuencia, porque tú no has sido feliz, tú vives. Y me dijo, es cierto, yo soy un hombre amargado, yo soy un hombre, no tengo amigos, mi familia, yo no quiero saber nada de mi familia, nadie sabe de mí, yo no tengo ningún amigo, me dijo. Y le dije, te equivocas, porque tú tienes uno que siempre está contigo y el que no miras. Y ese se llama Jesucristo. Amén. Él siempre ha estado ahí. Y Él en esta tarde quiere decirte que te ama. Con amor eterno, Él te ha amado. Yo empecé a evangelizarlo y evangelizarlo. Entonces, Él se quedó él así. Y me dijo, ¿dónde está su iglesia? Después de que no quería saber nada. Ajá. Para no hacerle tanto, Él llegó a la iglesia, empezó a buscar de Dios, se arrepintió. A esa tarde se reconcilió conmigo, bueno, con Dios, a través de mi persona. Yo oré por él, ¿verdad? Después de que me dijo que me iba, no sé ni qué traía ahí,
que nunca le pregunté. Yo vine y yo lo abracé. ¿Verdad? Y lo llevé a la iglesia ese día. Ajá. Me recuerdo que era un domingo que andábamos evangelizando y el culto de nosotros era en la tarde y nosotros evangelizábamos más temprano para llevarlos al culto. Y fue una experiencia muy linda, un hombre que de verdad amaba a Dios, que tuvo una locura, ¿verdad? Una locura. Y pasó el tiempo, pasaron tal vez como 3 años y él me dijo, hermana, yo voy a hablar con la familia a los que yo maté. La familia allá, él es de Guatemala, la familia que, ¿verdad? Que él mató a su esposa y al amante. Él mató a los dos y él habló con el papá del muchacho. Y el papá del muchacho le dijo, ¿sabes? Y él le dijo, ¿sabes una cosa? Yo acepté a Cristo. Y si yo tengo que regresar a Guatemala para hacerme cargo de la muerte de su hijo, yo regreso. El papá le dijo, ¿sabes? Yo también acepté a Jesús. Y te digo una cosa, no regreses aquí para que nadie te mire, ni mis hijos, ni mi esposa, ni nadie te mire. Quédate allá, haz tu vida y tranquilo. Que si Dios te perdonó, ¿por qué yo no te voy a perdonar a ti? El papá del muchacho, que del muchacho, él, imagínate, él lo perdonó. Y cuando él viene y me dice, hermana, quiero hablar con usted, me pasó algo. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, esto y esto. Y me dice, pero faltan mis suegros. Y él tenía 2 niños con la mamá de ese. Y él había matado a su mamá. Y los 2 niños se habían quedado con los abuelos. Y cuando habla con la señora también habían aceptado al Señor. Y le dijo, ¿sabes qué? Nosotros vivimos muy mal y necesitamos que tú nos ayudes para nosotros poder ayudar a tus hijos porque estamos muy mal económicamente. Y nosotros te perdonamos, ya no podemos hacer nada con nuestra hija. Ni nuestra hija falló y tú te tuviste, no era para que la mataras, pero todos nos equivocamos, nosotros te perdonamos. Qué tremendo, ¿no? Y él pudo empezar a hablar con sus hijos, relacionar, y él mandaba cajas para Guatemala. Él vivía tan feliz y era un hombre, hermano, amargado. Lo conocí amargado, pero ahora, ¿verdad? Cuando yo lo miraba, yo no lo podía ni creer porque era otra persona. Nueva ropa, nueva sonrisa, todo era para él, era algo especial. El que está en Cristo, que está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. O sea, eso es tremendo. Entonces, Dios ha hecho tantas cosas sobrenaturales que yo vi y pasé tal vez como unos 6 años, ¿verdad? Con ese hermano, Después él se movió, creo que para Sur Carolina. Pero siempre firme. Y tuve conocimiento, ¿verdad? De él. Él se casó y ahorita él es un pastor. Gloria. Imagínate. Las cosas que hace Dios. Las cosas que hace. Eso es sobrenatural. Él es un pastor que una vez me lo encontré en Ijibachi. Y cuando él me abraza, me dice, ¿dónde está? Y esto y lo otro. Y le digo yo, bien, le digo yo, ¿y usted cómo está? Y me dice, hermana, estoy pastoreando. Me dieron una obra y yo estoy pastoreando. Y tenía creo que 40 o 45 personas ya en su obra. Me dice, ore por mí. Así es que Dios me regaló, como que dice, ¿verdad? En mis piedritas, pastores. Y fue tremendo que yo, donde quiera que si él algún día mire este video o cualquier, yo bendigo su vida. Tremenda esa historia, ¿verdad? Que contaste del pastor, eso es tremendo lo que Dios hace. Y creo que, ¿verdad? Dios tiene poder, Dios tiene autoridad para cambiar una vida. Y a nosotros nos ha delegado, ¿verdad? Digamos, la satisfacción de poder ir y predicar la palabra a toda criatura, como dice él, y creo que esa es la misión número 1, porque mucha gente dice, no, mi misión número 1 es ser esto, es ser lo otro, ¿verdad? Y se meten en lugares donde de verdad Dios no está tan interesado como predicar la palabra, ¿verdad? Porque dice, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las cosas, las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Entonces Dios nos llamó para anunciar
las virtudes de Jesús a las personas que están en tinieblas. Por eso somos pueblo santo, por eso tenemos la salvación. Y dentro de la salvación vienen muchos regalitos bonitos. Amén. Y muchas cosas, experiencias sobrenaturales, ¿verdad? Sobrenaturales. Así que crean en el Señor, crean el poder de Dios, crean el Espíritu Santo. Dios es real, las cosas que hace Dios son reales, el poder de Dios es real. Así que crean en el Señor y verá que experimentará todas esas cosas y si hermosas. Yo quiero decirle, si usted quiere experimentar eso, nunca lo va a experimentar sentado. No. Lo va a experimentar usted agarrado de la mano de Dios, evangelizando, hablando su palabra, hablando sus grandezas, porque ahí es donde usted aprende. Sí. Sentado, usted nunca va a aprender. Y si lo hace para agradar a un hombre, tampoco va a funcionar. Mejor porque no Dios lo haga. conoce su corazón. Dios conoce su corazón. O sea, el interés de Dios es que nosotros prediquemos porque nosotros tenemos verdadero interés de servirle, ¿verdad? Y solo a Él, y agradarle solo a Dios. Hay mucha gente que trata de agradar al hombre y eso no funciona. Sí. No vas a recibir nada de Dios si tratas de agradar al hombre. Porque ahí mismo Pablo dijo, si yo tratara de agradar al hombre, ya no sería siervo de Cristo. Entonces hay que ser siervos del Señor, tratar de agradar al Señor y no agradar al hombre, salir a predicar las almas porque a Dios le gusta eso, ¿verdad? A Dios le agrada que salgamos, conquistemos el temor no es de Dios, ¿verdad? A nosotros nos ha dado espíritu de dominio propio, no de temor, no de cobardía. Ni de cobardía. Así que de valentía. De valentía, ¿no? Y aparte en la Biblia dice que junto con los mentirosos, los que se van a ir al lago de fuego y azufre también son los cobardes, ¿verdad? En Apocalipsis 21:8. Así que bueno, sí. Es medio durito, pero lo dice la Biblia, es la verdad, vamos a decir la verdad. Entonces, bueno, creo que terminamos por el día de hoy. Tremendo tema. Yo creo que ya se hizo de noche. Nos comieron todos los mosquitos. Estamos todos picados por todos lados. Nos tienen los mosquitos que ya somos el desayuno. Entonces, bueno. Así que lo dejamos para la próxima cuando hablemos, por supuesto, de algún otro tema en el cual sea un podcast que hablemos de la palabra del Señor, que sea edificativo para tu vida, que Dios te bendiga, que tengas buenas tardes y que sea un fin de semana bendecido de parte del Señor. Dios te bendiga y recuerda que Cristo viene y Cristo viene pronto. Amén. Dios lo bendiga. Bye. Chao, chao.